Vamos a ver una pequeña explicación sobre el ejercicio del video número 1 que envió el profesor al grupo, que es la fuerza resultante de una carga eléctrica. El ejercicio que nos plantea son tres cargas, dos positivas que están en rojo, una negativa que está en azul, que este valor es -7. Entonces vamos a calcular primero la parte de la carga Q sub 1, cómo se afecta, cómo interactúa con la carga Q sub 2 y cómo interactúa con la carga Q sub 3. Tenemos que tener en cuenta las distancias, que en este caso nos las dan en centímetros, entonces vamos a pasarlas a metros, 50 centímetros y 10 centímetros de distancia, y tenemos que ver cómo van a afectar las fuerzas. Sabemos que la carga negativa se va a atraer hacia las cargas positivas, entonces la flechita va hacia donde están las dos cargas positivas, y eso nos va a valer para hacer el vector resultante. Recuerden que si las dos cargas son del mismo signo, entonces se van a repeler, lo que nos indica que la fuerza que hace de acá del Q sub 3 al Q sub 2, esta fuerza vendría hacia abajo en diagonal, es directamente inversa a la otra. Entonces, lo primero que pasamos, ya sabiendo para dónde van las fuerzas, es los valores que nos dieron. Vamos a convertirlos al sistema internacional de medidas. Pues simplemente tomamos el valor que vale cada carga. Carga Q sub 1 vale -7. Entonces lo pasamos como 7 por 10 a la -6 culones para que nos dé la fuerza resultante en culones, o el resultado en culones. Q sub 2 vale 4 microculones, que sería 4 microculones por 10 a la -6 culones. 3 microculones sería 3 por 10 a la -6 culones. Y este valor es el que vamos a utilizar para las operaciones con las ecuaciones generales que nos brindaron. El radio, que es la distancia entre un punto y el otro, entonces lo vamos a pasar a metros, porque en este caso no lo están dando por centímetros. Simplemente vamos a dividir esta medida entre 100 y listo. Entonces el radio de Q sub 1 a Q sub 3 vale 50 centímetros, lo dividimos sobre 100, nos da 0,5 metros. El radio de Q sub 1 a Q sub 2 vale 10 centímetros, lo dividimos sobre 100 y esto nos da 0,1 metros. Esa ya es la conversión. En el paso anterior vimos cómo hacer la conversión de las cargas de las fuerzas que nos dan al sistema internacional de medidas. Simplemente hacemos las operaciones y ese sería nuestro resultado. Con estos resultados es que vamos a trabajar. Ahora tenemos que saber que la fuerza de Coulomb, la constante de Coulomb, es igual a 9 por 10 a la 9 por Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que esa sería llamada la constante de Coulomb. Siempre la vamos a utilizar tal cual como está acá, no le podemos cambiar nada, siempre la debemos poner igual. Y la fuerza nos dice, la ecuación general de la fuerza nos dice que tenemos que operar la constante de Coulomb, multiplicarla por el valor de Q sub 1 por el valor de Q sub 2, como lo tenemos acá arriba. Simplemente ponemos este valor en esta parte, ponemos el valor de Q sub 2 en esta parte y ya. Y el radio que interfiere entre las dos partes va al cuadrado. Entonces, como vamos a calcular de Q sub 1 a Q sub 2, entonces el radio sería radio de Q sub 1 a Q sub 2, que serían 10 centímetros sobre 100, sería 0,1 metros, pues acá abajo iría 0,1 metros. ¿Sí? Ahora vamos a establecer el diagrama de cuerpo libre, porque ya sabemos cómo interactúan estas fuerzas. Entonces simplemente acá en este punto va a estar el Q sub 2, el Q sub 1, perdón. Este es nuestro punto Q sub 1 y vamos a trazar la fuerza hacia Q sub 2. Entonces esta sería la fuerza de Q sub 1 a Q sub 2 y del mismo punto Q sub 1 vamos a trazar la fuerza, que sería fuerza 1 a fuerza 3. ¿Sí? Serían estas dos mismas fuerzas que dibujamos acá hasta donde llegue por la distancia. Entonces, sobre el plano cartesiano, vamos a donde está nuestro borde de nuestro vector. Recuerden que un vector se representa con la flechita, siempre toca hacer la flechita con la punta de la saeta, como le llama el profe. Y si esta sube 2 cuadros, acá subimos 2 cuadros, y en este punto se van a encontrar las dos fuerzas. Entonces, como esta carga
va a unirse hacia las dos que son positivas porque esta es negativa, entonces la fuerza va directamente hacia donde se unen estos dos puntos. Ese sería nuestro vector de fuerza resultante, ¿sí? Recordar que el norte siempre va, digamos, hacia arriba, el sur pues hacia abajo, aunque el profe dice que no existe arriba y abajo en física. El oriente sería nuestra derecha y el occidente la izquierda. Entonces, este vector, la flecha roja, está apuntando hacia arriba y hacia el oriente, entonces sería dirección nororiente. ¿Sí? Este es el cuerpo libre, que es el primer diagrama que debemos hacer. Ahora vamos a hallar las magnitudes de las fuerzas. Recuerden que estamos trabajando con la fuerza Q sub 1, que equivale a 7, o a 7 microculones. Y esa fuerza la vamos a utilizar de primera en la constante de Coulomb. Entonces tenemos la fuerza de 1 a 3 es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que esta es la constante de Coulomb. Ya les dije que no se puede modificar nada de ahí, toca ponerla exactamente como está. Y la constante de Coulomb la vamos a multiplicar por 7 por 10 a la menos 6. ¿De dónde sale este 7 por 10 a la menos 6? Pues de la conversión que hicimos acá arriba. 7 microculones, que es la fuerza 1, 7 por 10 a la menos 6. Simplemente este valor lo pasamos completo. Entonces pasamos ese valor completo, 7 por 10 a la menos 6 coulomb, por la fuerza Q sub 3, que el valor de la fuerza Q sub 3 es 3 por 10 a la menos 6 culones, que ese también ya lo habíamos convertido. Simplemente entonces ponemos valor de Q sub 1, que sería este, valor de Q sub 2, que sería este, por el radio. Recuerden que el radio siempre tiene que estar en metros. Entonces el radio sería 0.5 metros, o 0.50, este 0 es como si igual no existiera, metros, y eso al cuadrado. El paréntesis tiene que estar, el al cuadrado, la potencia tiene que estar fuera del paréntesis, porque si no, no afecta toda la operación. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar 7 por 3, que sería 21. Está acá. Esta constante de Coulomb la vamos a dejar para operarla en el siguiente paso, entonces la bajamos completa. Retomando, 7 por 3 es igual a 21. Ese 21 lo vamos a multiplicar por las dos fuerzas de Coulomb que tenemos en el ejercicio. Entonces sería 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, pues dejamos la misma base, que sería el 10. Y los exponentes simplemente los sumamos. Menos 6, entonces sería menos 12. Coulomb por Coulomb sería Coulomb cuadrado, que lo tenemos aquí. ¿Sí? El 0.50 metros al cuadrado nos daría igual a 0.25 metros cuadrados. Ese valor, la operación de acá va acá en esta parte. Ahora vamos a operar ya con la fuerza de Coulomb, la constante de Coulomb, contra el resultado que ya nos dio. Entonces tenemos que multiplicamos el 9 por 21, que sería igual a 189, como hicimos en el ejercicio anterior. 10 por 10 pasaríamos el 10 y operamos las potencias. 9 menos 12 sería menos 3 newtons. Acá esta parte me he dado cuenta que siempre queda 10 a la menos 3. Entonces tengan en cuenta ese dato. Y este lo vamos a dividir entre los 0.25 metros al cuadrado. Se pasa solo 125 porque en esta parte el Coulomb cuadrado con el Coulomb cuadrado se cancelan, el metro cuadrado con el metro cuadrado se cancelan, y esta fuerza nos quedaría únicamente en newtons. ¿Sí? Entonces acá ya no hay valor, acá ya no hay valor, simplemente están los números. Al hacer esta operación nos damos cuenta que el resultado es 0.756 newtons, que sería la fuerza de 1 a 3. Traten de hacer siempre las operaciones, traten de hacerlo todo organizado para que tengan, digamos, un control más práctico, porque sin organizar esas operaciones es mucho más difícil después guiarse, se pierde uno en dónde es que va. Entonces ahora vamos a calcular de la fuerza 1 a la fuerza 2, que ya sabemos que la fuerza 1, que es la que estamos calculando, siempre la ponemos adelante. Igual no afecta si la ponemos acá o acá, pero es para tener más orden en las cosas. Entonces, la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 por newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado,
por 7 por 10 a la menos 6 culones, que sería la fuerza sub 1, ya convertida a medidas internacionales, por la fuerza 2, que sería 4 por 10 a la menos 6 culón. Acá siempre vamos a poner las fuerzas en positivo, ¿sí? No que porque esta es negativa y vale menos 7 le vamos a poner en menos 7, no. Siempre la vamos a poner en positivo. Entonces vamos a operar igual que antes. Bajamos la constante de Coulomb, la ponemos acá como está, sin cambiar nada, para hacer las operaciones en diversas partes para que quede más fácil. Y multiplicamos 7 por 4, 28, por la base es igual, entonces dejamos la misma base, menos 6 más menos 6 sería igual a menos 12, Coulomb por Coulomb, Coulomb cuadrado, sobre 0.1 al cuadrado nos da 0.01 metros cuadrados. Y ahora sí vamos a hacer las operaciones entre esta y esta. Entonces, 9 por 28 nos da 252, tenemos las bases iguales, entonces simplemente restamos las bases. 9 menos 12 es igual a menos 3, siempre nos está dando acá esta misma parte, siempre nos da la menos 3. Y pues ya sabemos que se cancela el metro cuadrado con el metro cuadrado, el Coulomb cuadrado con el Coulomb cuadrado y solamente queda el Newton. Entonces, esto lo vamos a dividir entre 0.01, que después es obviamente el valor de acá, y ese resultado nos va a dar 25.2 newtons. Ahora vamos a hallar el vector resultante. Recordad que un vector siempre tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud se mide en newtons, la dirección se mide en grados y el sentido es hacia dónde apunta. Sentido norte, sentido sur, suroriente o cualquier combinación que sea posible. Entonces en este caso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. La fuerza resultante sería igual a la raíz de la fuerza de 1 a 2 al cuadrado más la fuerza de 1 a 3 al cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos estas fuerzas por las que estamos trabajando y hacemos la operación. Entonces sabemos que la fuerza de 1 a 2 son 25,2 newtons, entonces lo ponemos 25.2 newtons y eso lo elevamos al cuadrado más la otra fuerza que nos había dado. La otra fuerza era 0.756 newtons, que es la fuerza de 1 a 3. Y esa fuerza entonces pues la ponemos 0.756 newtons también al cuadrado por fuera de los paréntesis. Y al hacer la operación la podemos hacer directamente en la calculadora. Entonces eso nos da 25.1 newtons. Esta sería la magnitud del vector resultante. Si en este caso que estamos calculando desde una parte o una fuerza negativa hacia dos positivas, simplemente vamos a hacer este paso. Luego hacemos el paso con la tangente y ya tendremos todas las coordenadas del vector, todas las partes del vector. Cuando vamos a operar desde una parte positiva, bien sea hacia negativa o hacia otra positiva, tenemos que hacerlo diferente, que eso lo veremos más adelante. Sí, ese es un pequeño dato para que lo tengan en cuenta, porque si se confunden con eso, la operación queda completamente mal. Entonces ya tenemos el valor de la magnitud y ahora vamos a determinar la dirección del vector, ¿sí? Decimos que es inverso a la tangente. Entonces simplemente vamos a sacar la tangente de B, sería igual a la fuerza 1 a 2 sobre la fuerza 1 a 3. Al hacer la operación en la calculadora, recuerden que tenemos que oprimir la tecla Shift, tenemos que poner tangente y entre los paréntesis que nos da, pues ponemos 25.2 sobre 0,756, que son los valores que ya tenemos, ¿no? Siempre tienen que recordar que el valor de la fuerza 1 a 3 lo tienen que poner donde vaya, y el valor de la fuerza 1 a 2 lo tienen que poner donde vaya. Si lo ponen al revés, pues obviamente va a dar otro resultado, lo cual sería un error. Entonces, al hacer la operación de la tangente, este resultado nos va a dar 88.281642, eso serían en grados, ¿sí? Con la flechita, con la tecla que nos pasa la conversión, voy a tratar de dejarles una captura de la calculadora. Entonces con la tecla que nos pasa esto a grados
Y esto, pasarlo a grados, nos da 88 grados, 16 minutos, 53,91 segundos. Esta sería la dirección del vector resultante. Entonces ya tenemos magnitud y tenemos dirección del vector resultante del primer vector que estamos trabajando. Ahora sabemos que en el plano cartesiano, ubicando X y Y como deben ser, las fuerzas nos daban en diagonal hacia arriba a la derecha, por decirlo así, que sería dirección nor-oriente. Recuerden que el oriente está esta parte del plano cartesiano, el norte acá, el sur y el occidente, que el occidente se hace con W. Entonces el sentido sería nororiente para este vector. Y como último, entonces ponemos que el resultado de todo esto sería la fuerza resultante, que tiene que ser un vector. Entonces recordemos que acá siempre tiene que ir la flechita encima para indicar que esto es un vector. Entonces tendría magnitud 25,21 newtons, dirección 88 grados, 16 minutos, 53,91 segundos, y el sentido pues es nor-oriente. ¿Sí? Ahí ya estaría la primera parte, que esto es simplemente un repaso del video que el profesor envió. Entonces ya les comparto el resto de partes.